¿qué se espera? Porque bueno, va a haber reforma fiscal, pero ¿qué creen? Hay situaciones laborales que afectarían de entrada. Se espera un incremento otra vez de otro 20% al salario mínimo. Entonces estaríamos hablando que el salario mínimo para el 2024 sería alrededor de los 248, 250 pesos, ¿sí? El salario mínimo general. Ahora, esto sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Ajustar nóminas, ¿sí? Por ejemplo, también ver sobre cuál está el salario que estás pagando al trabajador, porque puede ser que ahorita esté todavía un poco por encima del salario mínimo, pero supongamos que con este incremento, este sube el salario que le estás pagando al salario mínimo, pues por lógica razón tendrás que subirle precisamente el salario que tenías arriba del salario mínimo. Entonces, esa situación, pues, dice Ramón, ¿y el impuesto de la renta? No, sobre el salario mínimo no hay impuesto de la renta, ¿sale? Pero eso no es el punto. El punto es la recuperación salarial. Y al final del día, ¿quién lo va a absorber? El patrón, ¿sí? Al momento en que se hace, obviamente, la parte de la venta de productos, los ofrecimientos de servicios, ahí se va a trasladar precisamente este incremento del salario mínimo. Por ahí se maneja ahorita con la SAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, SAMI, que ahorita para esta siguiente reunión se estaría aprobando precisamente la parte de los incrementos del salario mínimo y se publicaría precisamente a inicios de diciembre de este año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es un ajuste a nómina. Entonces hay que decirle, hay que ir previendo con el patrón, precisamente que para el siguiente año, la parte del incremento al salario mínimo tendrá ese probable ajuste, ¿no? Digo, si es menos, pues dirán que bueno, ¿sí? Pero el salario mínimo profesional también se ajustaría, ¿no? Entonces, pues, cuando escuchan, porque nos ha pasado, ¿no? Dicen, Ramón, es que te voy a pasar a este trabajador porque está de necio. Y yo, ¿qué? No, yo soy contador, yo, no es mi empleado, ¿no? Contador, a ver, tengo una duda. Yo, sí, buenos días, que le puedo apoyar. Es que yo escuché que el salario se iba a incrementar un 20% y a mí no me subieron nada más que un 3%. Le digo, sí, es que ese 20 es para el salario mínimo y tú no eres trabajador del salario mínimo. Y dice, ¿pero por qué? Ah, porque el salario está por encima precisamente de lo que estamos hablando y el mínimo es, como su nombre indica, el mínimo que le debes de pagar a la persona. Entonces, tú estás por arriba del mínimo, pues no está ese ajuste. Y ya el ajuste que trae el mínimo, pues es el que ya más o menos te alcanzó. O sea, no era ni el salario mínimo pues, antes del ajuste. Entonces se queda la persona. Entonces, ¿cuánto me tiene que subir? No, pues de acuerdo así al patrón, no es del 20, porque repito, tú no eres del salario mínimo. Es que a todos los trabajadores nos deben tocar, bla, bla. Ya le dices, de medio queda y adelante, ¿no? Pero, pues creo que es explicarle precisamente a los trabajadores vía escrito, el patrón, para informarles de la situación de los ajustes de salario, ¿no? Al final del día, pues alguien los tiene que pagar, ¿no? También lo que se da precisamente con la UMA, que la UMA también se actualiza y entra en enero, perdón, se publica en enero y ya de ahí entra en vigor en febrero. La UMA ahorita llegaría alrededor de los 107, 108 pesos. Entonces, no es de gran afectación, pero pues ahí tenemos precisamente lo que es los exentos, impuesto sobre la renta, por ejemplo, están en base a UMAS, ¿no? La tabla del subsidio, pues llevamos a 15 años sin actualizar la tabla del subsidio, prácticamente ya, uf.
desapareció. Y para el siguiente año, pues estaba esa duda, ¿no? Oye, Ramón, es que aplicando la tabla me da impuesto a retener. Dice, no, 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 no hay impuesto a retener. Entonces, ¿qué le hago? Nada, ¿no? Ahora, para el siguiente año, simplemente se puede que la retención es cero, aunque el papel de trabajo veamos que inclusive ya el subsidio, pues se lo comió, ¿no? Entonces, es un punto importante también para verlo. En las jornadas, se espera la jornada reducida y la jornada laboral. Eso ya está aprobado en comisiones. Son varias iniciativas que están en una sola. Aquí el asunto es que son de 48, pasarían a 40 horas. En esas 48 40, pues se tendrían que ajustar precisamente durante la semana. Entonces dice, a ver, si son 8 horas diarias, ¿no? Que es la diurna, ¿sí? Por 6, 48. 7 las nocturnas, 7 horas y media la mix. Ok. Pero ahora la tendencia es de que la duración sea de 6 horas, no importando el turno. Entonces, supongamos, no sé, aquí el puerto. Aquí el puerto son 3 turnos. El puerto está constantemente trabajando. Todos tienen los 3 turnos. Ahora, supongamos que ya no va a ser de 8 horas, sino que va a ser de 6. Entonces ya no serían 3 turnos. Tendrían que ser 4 turnos. Ahora, tenemos un problema de productividad. México es de los países que menos productivos somos en la parte de lo que es la laboral. Tenemos muchas horas nalga, precisamente trabajando. O sea, hasta la hora nalga estamos sentados trabajando, pero pues no producimos lo que deberíamos de producir. Entonces, pues, esa es la parte que preocupa al empresario. Oye, si se tarda en hacer el trabajo 8 horas, ahora que se lo reduzcamos, pues no van a terminar. Ya resulta que voy a tener que pagar horas extras o personal extra para que se lleve a término el trabajo. Ya está justificado, la iniciativa habla de que un trabajador descansado que está tranquilo, es feliz, produce y genera más. Por eso lo saqué de la iniciativa, ¿no? Ahorita ya hubo el foro, precisamente sobre la parte de lo que es la jornada reducida, y pues va prácticamente viento en popa. Si otra cosa no sucede, eso podríamos tenerlo para el siguiente año. Entonces, sería una recomposición laboral precisamente por los horarios de trabajo, parte del trabajo que hay que sacar, la rotación del personal, y esto a lo mejor generaría mayor contratación, independientemente que yo diría que habría mayor desempleo por el ajuste, pues la gente tendría que contratar otro turno precisamente para ello. Ramón, ¿esto es correcto? Dice, bueno, eso es una tendencia a nivel internacional. Ahorita con la pandemia se vio que la salud mental, la salud del trabajador, pues no daba tiempo para estar en su casa, para estar con su familia, para sus ratos de ocio. Entonces terminaba estresado, ¿no? Entonces el estrés es la enfermedad del día de hoy. Y pues con esta situación de jornada reducida y la jornada laboral, pues se vería al trabajador beneficiado, porque el patrón también tendría que poner de su lado para decir precisamente cómo esto repercute en lo que es la productividad, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo estaríamos visualizando y te estamos atentos precisamente a lo que es este el, la parte laboral, porque pues esto nos mueve todo. También hay otras iniciativas, como es la licencia paternidad, esto es dar días laborales con goce de sueldo.
Esa a mí en lo personal me parece muy bien, porque luego la señora pues, da luz. Y antes, pues las que estaban en las casas apoyando eran las suegras, las mamás, ¿no? Ahora dice, pues que se trabe, se trabe sola, ¿no? O la mamá ya no puede, ¿no? También dice, pues sabes que yo cuidé ya a los niños, ya no pueden. Entonces, pues es una situación familiar, precisamente, y pues esto creo que sería formidable para para poderlo llevar a cabo, ¿no? Otra que está ahí es el incremento a la prima vacacional o el incremento a las vacaciones, que fue este año, ahora resultó que dice, oye, pero la prima, el importe sigue siendo bajo. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo pues ya va a cumplir unos cuantos años más, un siglo sin ajustarse. Imagínense, setentas, la parte de la Ley Federal de Trabajo, ¿no? A ver, para no errarle, Ley Federal de Trabajo, nueva ley publicada en 1970. No, pero esta tiene más años. Bueno, independientemente de eso, lleva años sin ajustarse. Entonces, la prima vacacional, pues hay una iniciativa precisamente que pase del 25%, que pase a ser el 50%. Entonces, también nos movería para efectos del seguro social, porque el factor de integración, lo que son las vacaciones, va con la prima del 25%. No sé si se han dado cuenta ahorita con el pago de vacaciones. Antes tú hacías el pago de la prima, precisamente de las vacaciones, y resulta que te daba menos de la exención, que son 15 UMAS, ¿no? Al día de hoy, como el pago de las vacaciones se incrementa, el pago que tú le das es mayor a la exención. Entonces ya ahorita en el pago de las vacaciones sale ya retención de impuestos, cosa que al anterior a la reforma pues no daba. Entonces el gobierno dice, pues le incremento el salario, lo absorben los patrones y la retención de impuestos sube. En el informe trimestral tiene de gestión la autoridad, se ve un incremento en la recaudación de impuesto de la renta de salarios. Y la justificación que viene ahí al calce es porque el combate al outsourcing, ahora con el tema del REPSE, servicios especializados, ha generado esa formalidad y eso es lo que ha venido reflejándose en incremento de la retención de la renta. Yo le añadiría precisamente que la parte de los incrementos a los salarios, no los mínimos, lo que va afectando esos incrementos a los demás salarios, más ciertas prestaciones que se han venido incrementando, son las vacaciones, han generado este incremento a la retención de impuesto de la renta. Entonces, realmente pues, tiene para la autoridad pues un ganar-ganar, porque ese incremento de los sueldos, ellos también hay una mayor derrama económica, obviamente alguien los tiene que absorber, que es el consumidor final, y aparte le descuento impuestos, cosa que anteriormente no se da. No sé si lo habían notado, ¿no? También los goces de días laborales de sueldo por fallecimientos de familiares, por internarlos por alguna situación quirúrgica, hospitalaria. Eso también se me hace interesante. El otro día me, me mandaron, oye, es que este trabajador me demanda porque no le di los días por una situación quirúrgica o de fallecimiento dentro de esta. Dice él que la ley menciona que son 5 días. Y yo digo, ¿5 días? Sí, sí, que dice y tiene el fundamento y todo. No. Y ya me puse a investigar, ¿no? Ya San Google, y resulta que era la legislación de España. En España se tienen los 5 días, ya le mandé, oye,
Sí, es cierto, tiene fundamento, pero es de España. Y dije, mira, una cosa es que pues, no está en ley, pero pues hoy, dale unos días, falleció tal persona, ¿no? Ya se convenio entre el patrón y el trabajador, ¿no? Pero sí, enojado el trabajador, ¿no? Vaya, yo lo entiendo, pues, su pena y demás, pero pues también el patrón pues tiene que entender, ¿no? Ahora, ¿cuántos días se le dan? Porque hay unos que se avientan una semana. Me llegó un caso que está, no digo, me río ahorita, pero es todo un tema. Un trabajador que pues tuvo un problema familiar, nadie quisiera estar ahí, un familiar que tenía cáncer. Entonces pues decía, oye, no voy a poder ir esta semana porque voy a estar atendiendo a mi hija. El patrón pues, le decía, sí, bueno, se aventó hace un año. Oye, fue a trabajar, dice, no, a veces va en la tarde, llega, checa, hace cosas y se va, pero no tiene un horario, no va algunos días, no va algunos días de la semana, a veces no va ni la semana. Dice, vaya, entonces cuando dices el patrón, yo entiendo, sí, pero pues hay que convenir, ¿no? O sea, no puede estar siguiendo cuando él quiere o le nace, ¿no? Y vaya, son situaciones en las que nadie quisiera estar, tener un familiar enfermo, ¿no? Entonces, pues sí hay que ahí establecer un convenio. Ahorita, por ejemplo, oye, pues puede trabajar desde la casa, ¿no? El de trabajo, o sea, que saque su chamba vía teletrabajo, está ahí atento, está ahí sacando su chamba, ¿sí? Pero un año, o sea, Ramón, ¿cómo le hago? ¿No? Ya tuvimos que ir con laboristas, se tuvieron que firmar ahí los retardos, las inasistencias, bla, 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 y pues, con la pena, ¿no? O sea, ahí, entonces yo te apoyo, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega ese alcance? ¿No? O sea, una semana, ya un año, y si no, oye, quiero ver cómo puedo hacer el trabajo, digo, también hay disposiciones, varias cosas, el factor humano en esas cosas es impresionante, cada caso es en particular. Pero bueno, qué bueno que se recoge y se trata de regularlo. Pero repito, cada caso en particular. Y este es el que estamos ahorita enfocados, a ver dónde va el de comisiones, que el aguinaldo pase de 15 a 30 días de salario. Eh, no pensamos que vaya a dar tiempo, pero como todo es posible en México, sí, ya ven, ahorita con el tema de los fideicomisos, cómo fue así rápido. ¿Pudiera eso pasar directamente de comisiones al pleno y aprobarse? La respuesta es sí. Sí, ahorita no está en la agenda legislativa, bueno, pero estamos viendo precisamente hacia dónde va caminando la iniciativa de que el aguinaldo pase de 15 a 30 días. Vamos a poner el peor escenario. Supongamos que se publica el 15 de diciembre. Y dice el transitorio, entra en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial, 16, y el aguinaldo se vence el 20. Oye, imagínate, tú eres programado pagarles 15 días y de pronto te hizo el transitorio y pues entra al día siguiente de su publicación. Y sí, espérate, pero pues, que fue el aguinaldo de vengado, pues entra para el pago del 2024, ¿no? Y eso también que nos mueve el factor de integración para seguros. Ese es el que estamos precisamente viendo en qué parte de la agenda legislativa va, pero el que repito, ahorita el que va avanzado es el de las jornadas reducidas y los horarios laborales. Y eso, como les dije, es parte de una agenda internacional, eso no es de que se le
a México, sino es precisamente por la carga excesiva de trabajo y la falta de descanso que solamente genera estrés a los trabajadores. Las enfermedades al día de hoy que se tienen es estrés, hipertensión, sumado a los que son ya, que nos heredan, ¿no? Por ejemplo, mi abuela diabético, su padre diabético, ¿no? Entonces, a la carga dije, ¿qué me heredaron? La diabetes, ¿no? Entonces se puede activar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, oye, es tu herencia, ¿no? Yo me río porque, pues, ¿qué me va a dar? Pues, las enfermedades, ¿no? Que son ya genéticas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes desde su familia, por eso te pregunta el doctor en tu evaluación, ¿a alguien de su familia ha tenido? Porque ya son situaciones genéticas. Y la parte de la predisposición, también de tu alimentación, si haces ejercicio o no, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, ayer estaba platicando con un contador que se lastimó el tendón de Aquiles, ¿no? Se le salió y le colgó el gemelo y demás, ya no podía caminar, ¿no? Entonces tuvieron que ponerle injertos y demás. Entonces ya precisamente estaba comentando, ¿no? Que pues en su familia pues, siempre ha tenido sobrepeso, que el dolor de las rodillas, y pues es que pues, es genético. Es como cuando me dicen, oye Rambo, que no te pones tan gordo, ¿no? De tanto que comes, ¿no? Bueno, pues está el metabolismo, ¿no? El metabolismo, por ejemplo, pues, puedes estar comiendo algo muy poquito, una ensalada, ¿no? Y no adelgazas, ¿no? Y el otro cuate se come un empanado, una tlayuda, una torta, estas que venden en Puebla, las tortas, ay, se me fue el nombre, no son de pastor, son esas que venden ahí en el centro, este, ah, bueno, y no engorda, ¿no? Y también son esos hábitos alimenticios y de eso, por ejemplo, esa persona que come mucho, a lo mejor, pues hace ejercicio, juega fútbol, tiene otra actividad, o sea, está en constante quema de calorías. Entonces, a lo mejor tú no haces ejercicio, no estás en constante quema de calorías, pues te mantienes en ese peso. Digo, son varios factores, ¿sí? Que le sumamos precisamente a las enfermedades profesionales, que también el día de hoy ya se aprobó, y tal vez debe publicarse en estos días en el diario oficial, las tablas de nuevas enfermedades, que también es otro tema que veremos más adelante. Entonces, esta situación del recorte a las jornadas laborales, a la reducción precisamente de horas, pues es una situación de aspecto internacional. México está por encima de las horas que se debieran de trabajar. Creo que si no mal recuerdo, son horas semanales 2157. Se me falla por ahí la memoria. Y creo que la media está en 1700, 1800 horas, si no mal recuerdo, al año. Sí, a ver, vamos a ponerlo para que no nos falle. Y voy a poner, ok, luego tengo números que me saltan en la cabeza. Eh, 1157 horas anuales de trabajo. No, no hay. Aquí, mira, aquí su duración de trabajo. Anuales de trabajo. Eh, eh, no sé por qué me quedé con 2157 promedio anual. Promedio anual, ahí está, 1300, 1500, 1600, 1700.
2137, dije 2157, me falló ahí un número. México es el país que más trabaja entre las naciones que conforman la OCDE. Ahí está. Este, yo no estoy tan falto de memoria, pero voy a checar. Se me barra el número, 2137 horas. Está por encima del promedio de la OCDE, ¿no? Entonces, se va a hacer de esta reforma muy seguramente. Muy seguramente porque México entra dentro de los países de la OCDE que está haciendo esto, participa en la Alianza del Pacífico y trae el chip, la parte de lo que es para el descanso de los trabajadores. Entonces, probablemente más adelante en otro curso, aquí en Sinergia, o se hagan estas modificaciones, que seguramente habrá un incremento al salario mínimo, seguramente habrá esta ampliación de lo que, bueno, esta reducción de las jornadas laborales, seguramente pues tendremos la tabla nueva de enfermedades de trabajo, el tema también de si pasará alguna otra iniciativa como la del aguinaldo. Entonces, el tema laboral, sin duda que algo que no se había tocado en años, ¿sí? Pudiéramos tener precisamente ese tipo de modificaciones con impacto precisamente al tema de seguridad social, al tema fiscal, para efectos de nuestros cálculos de nómina. Entonces hay que estar atentos precisamente a esas iniciativas y para tenerlo. En, y pues vamos a tener precisamente para el siguiente año ya las reglas misceláneas, estábamos en la octava modificación de la resolución miscelánea. En la séptima, nada más aquí como comentario, digo, no es de este tema, pero por ejemplo hay ciertas adecuaciones. Uno de ellos que me llama la atención en la séptima es la famosa regla 2913, que es la aclaración de cartas de invitación, donde se pone que son emitidos por la Administración Central de Promoción y Vigilancia de Cumplimientos. Esto está desde oficios internos, quienes son los responsables precisamente de estas cartas, invitación y exhortos, y la aclaración, precisamente a través del trámite se podrán realizar la aclaración, ¿sí? Entonces, esta me llamó la atención precisamente dentro de la séptima resolución como tal. Tiene una regulación sobre donatarias y precisamente la suspensión de RFC para los reciclos inactivos. Pero repito, esto ahorita que vamos en la séptima, que esta está ya publicada, y la octava, que está en su segunda versión anticipada. No esperamos que hubiera alguna situación de más modificaciones a las reglas, que estaría precisamente para lo que es el mes de diciembre. Pone que el 27-28 estarían publicados precisamente las reglas misceláneas para el 2024. Ya dependiendo, obviamente, como veamos la carga de las reglas misceláneas, pues obviamente veremos una plática aquí en Sinergia Inteligente. Bueno, los estímulos fiscales, ya para ir acabando esta primera parte. En México se habían quitado los estímulos fiscales. Uno, porque según los expertos, no decir nombres, decían que no era recomendable dar estímulos fiscales porque no se veía reflejado precisamente en la inversión física ni en la economía, o sea, no se daba esta derrama económica que generaba, ¿no? Entonces se quitaron, como por ejemplo la deducción inmediata. Bueno, con la parte de ahorita del nearshoring, la parte del corredor interoceánico, se acaba de precisamente generar, aquí está el corredor interoceánico, ya son 15 polos de desarrollo del bienestar, eran 10, hace como 3 semanas se publicaron 4 más, todas en Oaxaca, y la última creo que fue Ixtepec, si no mal recuerdo, 15. Ahorita son 15 polos de desarrollo. Entonces esto
lo que buscan es conectar también los trenes, ¿no? Lo que es el Maya con el interoceánico, ¿sí? Lo pueden ver aquí. Y de ahí, también sacar, poner clústeres de naves industriales durante todo este corredor. La idea es precisamente conectar el Pacífico con el Atlántico y cuando llegue una mercancía, no sé, aquí por Salina Cruz, por ejemplo, de China, o los insumos, estos se pasen a una empresa de transformación y pues ya cuando se transforme, se traslade, salga por Salina, por Coatzacoalcos o Veracruz y de ahí hacia la parte este de Estados Unidos o hacia Europa para dar toda la vuelta a lo que es el canal de Panamá. Eso estaba pensando desde Porfirio Díaz. Imagínense desde Porfirio Díaz. Y apenas, porque también tenemos el antecedente de las zonas económicas especiales, que no pasó nada con ellas, que también se otorgaban estímulos. Por ejemplo, ahí se otorgado estímulos de seguridad social. En este corredor interoceánico no hay de seguridad social. Lo que sí hay es un 100% descuento en impuestos sobre la renta en los 3 primeros años. También en los 4 años no se pagará IVA por operaciones que se desarrollen en el interior de los polos. Y en los siguientes 3 años, los primeros tres, 100% impuesto sobre la renta, los otros tres, porque es por 6 años, será de un 50 o 90% dependiendo del número de empleos que generes. Entonces, si generas más de un 25% de empleos, entonces tu crédito fiscal, esto es del impuesto sobre la renta que te resulte, que podrás descontar un 90%. Obviamente que en las reglas menciona que es contar con un certificado, está regulado por la Secretaría de Marina, porque eso está eh, sectorizado a la Secretaría de Marina. Y también se tiene una situación de deducción inmediata. Pero pues digo, ¿para qué quieres deducción inmediata si ya tienes el crédito fiscal de impuesto de la renta, ¿no? El 5 de junio precisamente sale este decreto para la aplicación de estos estímulos fiscales, que digo, qué bueno, ¿no? Porque al final del día, pues instalar una empresa requieres que se les dé ciertos beneficios, uno de ellos, pues beneficios fiscales para poder ofrecer. La única queja que yo pondría aquí es que le ponen 6 años. En 6 años apenas como que la empresa empieza a operar, ¿no? Y 6 años, pues un sexenio, ¿no? Eso debería ser, no sé, 10 años, cuando menos. Bueno, en mi opinión, sí. Eh, y dentro de estos, bueno, que va personas morales, título 2, los reciclos, personas morales, de impuesto de la renta, que realicen esas operaciones dentro de los polos del desarrollo, podrá hacerse este crédito de un 100% y de un 50 a 90 dependiendo del número de empleos. Deducción inmediata, 100%. Pues que obviamente tengan su constancia y participar en estos polos de desarrollo, podrán aplicarlo en bienes nuevos. Eh, los lineamientos se encuentran precisamente aquí, que son publicados el 1 de septiembre, y ahí está. Si, por ejemplo, es un 25% del número de empleos que te incrementas, el crédito fiscal, el estímulo es de un 90%. No hay número de empleos que se incremente, entonces es un 50%. Incremento un 10% de empleos es de un 60%, es decir, sucesivamente hasta llegar al 25% de incremento para poder lograr tener un estímulo fiscal impuesto sobre la renta del 90%. Entonces, a generar mayor empleo, hay mayor retención, hay mayor desarrollo, pues obviamente dinero para que la economía fluya por parte de los trabajadores, entre otros, ¿no? Recordemos que el mayor número de contribuyentes que existen en México son de asalariados. Dejan el 25% de la recaudación, pero el 50% de la recaudación descansa en los grandes contribuyentes, que son 12,000 grandes. Entonces, si bien es cierto que no es comparable el número como tal en base a lo que dejan, sí es cierto que el mayor base de contribuyentes pues son los trabajadores, ¿no? Bueno,